Tengan muy buenas tardes, queridos jóvenes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a continuar con nuestro proceso académico, con nuestro proceso de formación, esperando que todas las cosas que nosotros realizamos, que queremos desarrollar, pues nos salgan bien. Vamos a continuar en esta clase, en este día, hablando sobre la libertad. Sobre la libertad es ese tema que es fundamental para nosotros porque es algo que nosotros realizamos constantemente en nuestra vida, que vamos desarrollando a lo largo de nuestra existencia. Entonces es necesario que tengamos muy claro por qué la libertad y hasta dónde puede llegar esa libertad que poseo. Pues en este caso, antes de hablar de libertad, quería compartir con ustedes algo que es muy importante y fundamental también para nuestra vida, para el desarrollo de nuestra vida, que es este valor, la gratuidad, la gratitud, el hecho de ser agradecidos. Pero ¿qué es la gratitud o la gratuidad o el hecho de ser agradecido? Pues bueno, es una de muchos valores, es una virtud que genera en nosotros emociones positivas. Y obviamente esto nosotros lo podemos experimentar, lo podemos sentir. Y va a consistir en este caso en centrarse en todas esas cosas buenas de nuestra vida y en sentirse obviamente agradecido por lo que todos nosotros tenemos, por lo que cada uno de nosotros tiene. Es ese hecho de sentirse bien y es ese hecho de sentirse agradecido por lo que se nos da, por lo que tenemos. Entonces la gratitud es detenerse en este sentido y darse cuenta y valorar las cosas, ¿ya? Que solemos en muchas situaciones que damos por sentada. Entonces la gratitud es detenerse a darse cuenta. Nosotros nos detenemos y reflexionamos y valoramos sobre las cosas que nosotros poseemos y que en muchas ocasiones o situaciones las damos por sentada, como por ejemplo el lugar donde vivimos, la comida, la salud, el agua, los amigos, la familia. En muchas ocasiones, en muchas situaciones, circunstancias de nuestra vida, nosotros damos por sentada ya estas cosas, pero nosotros tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Incluso en muchas ocasiones nosotros no tenemos acceso a toda esa red informática, entonces tenemos que ser agradecidos. En este caso la gratitud es dedicar un momento para reflexionar sobre los afortunados que somos nosotros cuando nos ocurren cosas buenas. Entonces se trata de agradecer, de ser agradecido de todas esas cosas, incluso hasta de esas más pequeñas que en muchas ocasiones nosotros consideramos que son insignificantes, pero no, tienen un gran sentido en nuestra existencia, en nuestra vida. Entonces, para descubrir este sentimiento de gratitud, podemos decir que nosotros nos sentimos agradecidos, que nos sentimos afortunados, o cuando nosotros sentimos que hemos sido favorecidos o bendecidos. En ese momento descubrimos ese sentimiento de gratitud, y qué bien y qué agradable es sentir ese sentimiento de gratitud cuando nosotros lo sentimos porque lo experimentamos o cuando nosotros también lo expresamos con otras personas. Pero ¿por qué es importante este sentimiento o esta virtud de la gratuidad? Bueno, porque este va a generar emociones positivas que nos van a permitir a nosotros ver más posibilidades. Ya no solamente una posibilidad, sino que vamos a encontrar muchas posibilidades. Y estas posibilidades obviamente van a reforzar nuestra capacidad de aprender y para tomar buenas decisiones. Entonces
es fundamental la gratitud. Nosotros en muchas ocasiones la vemos que solamente es de decir gracias o ser agradecido. No, no solamente se trata de eso. Si nosotros cultivamos la gratitud, si nosotros la cultivamos, lo que va a hacer es reforzar esa capacidad que nosotros tenemos de aprender y a tomar buenas decisiones, obviamente. Entonces, las personas que sienten gratitud constantemente o a menudo valoran las cosas, valoran las cosas de una forma más fácil, más práctica, y obviamente son personas que no van a estar muy estresadas. En muchas situaciones nosotros nos estresamos, pasamos momentos estresantes, pero quizás porque no practicamos la gratuidad, no somos gratuitos, ¿verdad? Entonces estas personas van a pasar menos estresadas, menos deprimidas. Entonces la gratitud viene a ser como la fuerza o ese motor que va a transformar o le va a dar vuelta a todas esas tendencias que nosotros tenemos de ser negativos, a pesar de las cosas que nosotros no poseemos. Entonces es importante que nosotros practiquemos la gratitud. Esta es una emoción obviamente positiva que no solamente se va a generar por sí sola, sino que va a generar otras emociones positivas. Entonces, cuando estamos nosotros agradecidos por algo que se nos ha dado, también nosotros nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir tranquilos, alegres, vamos a ser amables, incluso hasta cariñosos, ¿verdad? Entonces la gratitud es fundamental, decíamos, nos ayuda a nosotros, a las personas, a estar menos estresadas, menos deprimidas. Entonces nos va a ayudar a ser felices. La gratitud, nos sentimos bien internamente. Cuando nosotros somos agradecidos nos sentimos bien. Cuando las personas son agradecidas con nosotros nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque es una emoción positiva que trae otras emociones. Entonces este hecho de la gratitud va a contribuir a esas acciones positivas en nuestra vida y en las demás personas, y nosotros llegamos a ser más amables. También puede tener un efecto positivo en las acciones de los demás, no solamente en la de nosotros, sino en las acciones de los demás. Con este hecho de dar las gracias a otras personas puede aumentar la probabilidad de que ellas repitan sus actos. Imagínense ustedes, le dan las gracias a una persona que constantemente les ayuda, esta persona puede ser motivada, puede ser movida a seguirlo realizando, a realizar cosas buenas, no como nosotros, pero sí como otras personas. Entonces podemos cultivar en esa otra persona ese valor fundamental, y esto nos va a hacer cada vez más grande, más fuerte, en el sentido de que estamos contribuyendo con otras y con nosotros. Entonces la gratitud nos va a ayudar. Fíjense cuántos aspectos positivos tiene este hecho de practicar la gratitud. La gratitud nos va a ayudar a construir relaciones sanas y mejores relaciones, ¿verdad? Cuando nos sentimos y expresamos una gratitud y un reconocimiento sincero a la otra persona con la que estamos o a la persona que nos rodeó, esto va creando vínculos muy favorables, vínculos afectivos que contribuyen en nuestras relaciones personales, y eso va a hacer que nosotros nos sintamos cada vez más cerca de otras personas. Entonces eso es fundamental. Cuando nosotros llegamos a habituarnos a este sentimiento, a esta acción del agradecimiento, de la gratitud, va a aumentar nuestra conciencia sobre las cosas buenas. Nosotros vamos a identificar las cosas de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar ese sentimiento de gratitud. Ese sentimiento de gratitud. ¿Por qué? Porque este sentimiento de gratitud, esta acción de gratitud,
puede ser de forma espontánea, pero también podemos desarrollarla de una forma programada, ¿verdad? Con nuestros sentimientos, con el hecho de pensar que tenemos que ser agradecidos cuando nos den algo, y así lo vamos cultivando, podemos crear ese hábito de las cosas, de agradecer las cosas que nos dan, que nos hacen a nosotros. Siempre que tenemos una cosa buena, entonces tenemos que ser agradecidos. Ahí vamos a ir cultivando ese hecho de la gratitud, que es fundamental para nosotros, para nuestra vida. Bien, entonces quisiera compartir con ustedes pues este hecho o este valor fundamental que es la gratitud, que nos sirve a nosotros para nuestra vida. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre este otro valor que también es fundamental, ¿verdad? Que es el valor de la libertad. Vamos a continuar hablando sobre la libertad, pero antes de hablar de la libertad, quería que reflexionáramos ciertas preguntas que ya en la clase anterior hablábamos. Y recordemos, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Ustedes toman su cuaderno y comienzan a escribir qué es para ustedes la libertad de acuerdo a lo que hemos visto. Segundo, ¿cuál es esa teoría más correcta sobre la libertad? Decíamos que hay varias teorías. Está la que proponen los griegos, está la del cristianismo, está la del modernismo, la de la ilustración, el del determinismo. Entonces yo dictamino cuál de esas teorías es más correcta para mí, ¿verdad? Si yo considero que la de los griegos es mejor o que es la más correcta, entonces, bueno, le escribo en mi cuaderno de la teoría de los griegos. Por esta y esta razón considero que es la más adecuada y la más correcta acerca de la libertad. ¿Qué acciones he realizado libremente? Aquí yo tengo que evaluar y tengo que pensar, reflexionar sobre qué acciones considero que he realizado de una forma libre, ¿verdad? De una forma libre. Y la última, ¿en qué documentos se encuentra expresada la libertad siguiendo la teoría de los griegos? Siguiendo la teoría de los griegos, ¿en qué documentos se encuentra expresada? Acordémonos que la libertad, según los griegos, tenía dos partes. Entonces, ¿en qué documentos se encuentra expresada la libertad siguiendo la teoría de los griegos? Si nos vamos por la segunda parte, que sería la más indicada para expresarlo, obviamente, decíamos que la segunda parte hace relación de la responsabilidad y el hecho de ser ciudadano, la condición de ser ciudadano. Entonces, si me preguntaran a mí un ejemplo, si me preguntaran a mí en qué documento se encuentra expresada la libertad siguiendo la teoría de los griegos, pues bueno, yo podría decir que esta libertad se ve más expresada en la Constitución de la República, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran procedimientos, ahí se encuentra el hecho de ser responsable y también ahí se va a encontrar el hecho de ser ciudadano. Por ser ciudadano gozo de estos privilegios, de estas responsabilidades. Ese es solamente un ejemplo. Entonces tenemos 4 preguntitas para que ustedes las desarrollen en su cuaderno al inicio de este contenido, o si no, ustedes también lo pueden hacer al final, ¿verdad? Lo pueden hacer al final, después que hemos terminado el contenido, pues pueden escribirlo en su cuaderno. Bien, luego de pasar sobre estas 3 preguntas, entonces continuamos. Veamos, comenzamos primero por la libertad de acción. Decíamos en los contenidos anteriores que la libertad tiene varios orígenes, ¿verdad?
Pero independientemente de cada origen de la situación que nosotros creemos que se haya dado, entonces encontramos que la libertad se divide en dos, que está la libertad de acción y la libertad de elección. Comenzamos con la libertad de acción. ¿Qué es la libertad de acción? Pues podemos decir que la libertad de acción para nosotros está haciendo referencia a todas esas acciones que nosotros hacemos sin coacciones externas. En este caso no existe nadie que pueda coaccionar nuestra acción. O sea que no estamos presionados por nadie para que realicemos esa acción. La libertad para lo que hemos decidido nosotros, a lo que nosotros decidimos, lo que nosotros pensamos hacer, y que no sufrimos ciertas coacciones. Entonces, en este caso estamos hablando de algo más político, de algo más social que filosófico. Entonces estamos hablando que la libertad de acción se refiere a esa libertad que yo poseo de movimiento, de tomar decisiones, de hacer lo que yo deseo en este caso, ¿verdad? Un ejemplo sencillo para esto es el hecho de las manifestaciones. El hecho de las manifestaciones es claramente un ejemplo de la libertad de acción. Una libertad de acción, el hecho de manifestarnos en defensa de los derechos que nosotros consideramos que son fundamentales para nosotros. Por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de expresión y así sucesivamente. Como podemos ver en las imágenes, hay cierta forma de expresión de las personas, de reclamos que las personas están haciendo sobre estas libertades. Y como lo podemos ver en nuestro caso, han habido ciertas manifestaciones. No nos vamos a detener a analizar si son correctas o incorrectas, pero es un ejemplo que podríamos tomarlo. Ya analizar si es correcto o es incorrecto lo podemos dejar para un segundo plano, ¿verdad? Pero en este caso, un ejemplo sencillo es lo que ha pasado en nuestro país. La Asamblea Legislativa pues está pensando en aprobar o no aprobar ese hecho de esas libertades que nosotros tenemos de movimiento, de reunión, de todo esto que nosotros tenemos en cuanto a la enfermedad, a la pandemia por la cual estamos pasando. Entonces muchas personas se han manifestado por un lado y por otro. Unos que están a favor de que se apruebe el hecho de restringir esas libertades que nosotros tenemos, y otros que se han manifestado a favor de que no se apruebe esas leyes que restringen nuestras libertades. Pues bien, eso queda para el análisis de cada uno de ustedes, ¿verdad? Para cada uno de ustedes que pueden ya reflexionar y analizar, ¿es correcto o no es correcto? Entonces, estas libertades en nuestra vida son fundamentales para todos nosotros, para todas las personas. Y el hecho de que gocemos actualmente de un grado de libertad bastante razonable, no tenemos que olvidarnos, o sea, no solo por hecho tenemos que olvidarnos de las constantes agresiones de que es objeto la libertad de las personas. O sea, no por el hecho que decimos que tenemos la libertad de acción, no por hecho tenemos que obviar esas agresiones que hay dentro de esa libertad de acción. Entonces, en este sentido, nosotros podemos encontrar su fundamento en el hecho de manifestarnos, de expresarnos sin coacciones. Entonces, la libertad entendida como libertades, ¿verdad?, como supresión de las imposiciones que nos impiden hacer o no hacer lo que queremos. En este hecho, ser libre consiste
en hacer lo que yo deseo, en hacer lo que yo quiero. Como les decía, otra cosa es reflexionar sobre los límites que hay que imponer a esa libertad de acción. ¿Para qué? Bueno, para que todos podamos disfrutar en la medida de lo posible de esa libertad. Por eso les decía, les ponía ese ejemplo al inicio de lo que está pasando en nuestro país o de lo que ha pasado en nuestro país. Imagínense, no hubiesen leyes. O sea, todos tendríamos libertades, sí, todos tenemos libertades, pero se tienen que poner ciertos límites a esas libertades. Sí, imagínense si nosotros todos sufrimos por el hecho del agua y todos nos manifestamos en contra de ese servicio que se nos da, que se nos pone. Todos tenemos derecho a manifestarnos, exactamente, pero hay límites que se deben establecer, porque si no, esto sería un caos. Nos tomamos las calles todos los días, vamos y saqueamos los pozos de agua de los diferentes servidores que tengamos, y así no solamente de agua, sino de electricidad, de telefonía, de las redes, de la alimentación, del vestuario. O sea, todos tenemos libertad de acción, pero hay ciertos límites que se deben de poner para que así todos podamos respetar y todos podamos disfrutar en la medida de lo posible de esa libertad. Cuando se manifiestan, ustedes han visto las noticias, ¿verdad? Cuando hay manifestaciones, y no solo lo han visto, sino que lo han sufrido. Cuando se manifiestan y las personas cierran las calles, imposibilitan la libertad de tránsito del otro. Entonces, incluso hasta a ustedes les ha pasado en el colegio. Yo me recuerdo que hay muchos de ustedes que vienen de lugares lejanos de San Martín, o incluso algunos que viven también en San Martín. Cuando las personas se manifiestan por alguna necesidad que tienen, están llamando al colegio, los encargados del microbús o los padres de familia que los traen a ustedes, llamando al colegio diciendo de que hay manifestación y que van a llegar tarde. Incluso nosotros como profesores experimentamos también esa situación. Entonces, ¿los manifestantes tienen libertad? Sí, tienen libertad de acción, sí, pero ¿hasta dónde deben de llegar? ¿Hasta dónde se debe de actuar? Entonces, esos son los límites que se deben de establecer para que tanto ellos como nosotros podamos disfrutar de esa libertad. Nosotros con la del tránsito y ellos con la libertad de manifestación. Esa es la libertad de acción. Veamos la libertad de elección. La libertad de elección. Esta libertad de elección es ese hecho de que yo tengo la facilidad, la libertad, que nadie me va a coaccionar, no para hacer algo, sino para elegir. Cuando yo elijo entre distintas opciones. En este caso no estamos hablando de si me están dando la libertad de elegir, sino estamos hablando de esa posibilidad que tengo de elegir entre varias opciones. Cuando nuestros padres nos dicen vamos a ir a un paseo, no nos están dando una libertad de acción porque vamos a ir al paseo. Pero cuando nos dicen, bueno, ustedes quieren ir a un paseo, ¿a qué lugar desean asistir? Vamos a la playa, vamos al parque, vamos a las ruinas, o vamos, no sé, a otro lugar, a un restaurante. Les dan 4 o 3 opciones. Entonces ustedes tienen libertad de elección, no de acción. Si fuese de acción, entonces les preguntaran, ¿quieren salir o no quieren salir? Libertad de acción. Y ustedes dicen, no quiero salir. Bueno, te quedas en casa, no pasa nada. Libertad de acción. Pero en este caso estamos hablando de libertad de elección, esa capacidad que tengo de elegir entre distintas opciones, ¿verdad? Es esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos para elegir.
Bien, entonces, como les decía, se trata de que cada uno de nosotros entendamos por qué tomamos nuestras decisiones. Cuando hablamos de libertad de elección y de decisión, para referirnos a ese hecho de elegir entre diferentes opciones. Yo tengo esa libertad de decisión. ¿Hacia dónde me voy a ir? Cuando nosotros vamos al cafetín, bueno, hoy ustedes cuando iban al cafetín, o si van a comprar, espero que estén saliendo solamente si es necesario para cuidarnos y para así cuidar también a las otras personas. Cuando ustedes salen o salían a comprar, ustedes tenían la capacidad de elección o esa capacidad de decisión, de decidir qué compraban o qué no compraban. Si querían una gaseosa, el tendero les decía de qué sabor la desea. Ustedes tienen capacidad de decisión, en este caso una capacidad de elección. Nosotros podemos decidir entre qué marca, entre qué sabor vamos a hacerlo, y obviamente esta elección o esta decisión que nosotros hacemos no va a estar siendo forzada por nadie que sea externo a nosotros, sino que nosotros elegimos porque nosotros queremos. Entonces, esto va a ser obviamente una cuestión fundamental de la filosofía moral. Aquí sí, en el anterior no hablábamos de aspectos filosóficos morales, no. En el anterior hablábamos sobre cuestiones más sociales, más políticas, en la libertad de acción, y en la libertad de elección o en la libertad de decisión sí estamos hablando de una cuestión puramente filosófica moral. ¿Es correcto, es adecuado que elija esto o que no elija lo otro? Así en muchos casos nos pasa a nosotros, ¿es correcto hacerlo o no hacerlo? Es cuestión moral, de filosofía moral. Entonces se trata de que nosotros comprendamos por qué tomamos las decisiones. Nosotros no podemos ir en la vida sin tomar decisiones ni sin saber por qué tomamos esas decisiones. Por eso es necesario que conozcamos acerca de la libertad en este momento de nuestra vida. Así cuando ustedes lleguen a bachillerato, ustedes van a saber tomar sus decisiones libremente. Y ustedes van a saber qué hacer. Libertad de decisión. Por eso al final del año nosotros vemos reflejada nuestra libertad de decisión, nuestra capacidad de libertad de elección, lo que nosotros hemos decidido. Nosotros decidimos eso, no son los otros, somos nosotros quienes decidimos. Y esto tenemos que preguntarnos si esas decisiones nosotros las tomamos libremente o son el resultado de una serie de factores que hay en nuestra vida. Las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, la educación que nosotros recibimos, la edad que poseemos, todos esos elementos nos hacen tomar a nosotros decisiones, y esas decisiones son según la elección o según la acción, ¿verdad? Entonces, de la respuesta que nosotros demos a estas preguntas dependen muchas cosas en nuestra vida, Si no, pues la libertad fuera un espejismo, como lo va a decir muchas corrientes de pensamiento o pensamientos filosóficos, que van a considerar como la libertad como una ilusión. ¿Qué sentido tendría entonces esos quebraderos de cabeza que nosotros tenemos en el hecho de pensar qué es mejor o qué me favorece más, si la libertad simple y sencillamente fuera una ilusión o un espejismo? No tendría sentido, ¿verdad? Quebrarnos tanto la cabeza, pero no es un espejismo, no es una ilusión, es algo que nosotros tenemos. Y anteriormente hablábamos sobre ese libre albedrío, que los que creen que Dios ha dado la libertad, pues también nos ha dado ese libre albedrío, esa capacidad de elección, de decisión que tenemos. Entonces podemos decir que la negación de la libertad de decisión
va a equivaler a la negación del valor de la dimensión moral que tienen las personas. Entonces es fundamental que nosotros conozcamos la libertad. Pues bien, veamos, encontramos en este caso dos significados, les decía, resumiendo lo que hemos hablado, dos significados sobre la libertad. Estamos hablando de la libertad de acción y de la libertad de elección. Decíamos que la libertad de acción se refiere a ese hecho que nosotros tenemos de realizar las acciones, 5 acciones. Hablábamos sobre la parte política o la parte social, donde nosotros no somos coaccionados y no se nos limita, ¿verdad? Y la segunda es la capacidad de elección, esa capacidad que tengo yo de elegir qué cosa me favorece más, qué cosa no, o elegir entre 2 o 3 alternativas que yo poseo. Tengo 3 pares de zapatos, ¿qué par me voy a poner este día? ¿Serán los blancos deportivos, serán los negros casuales o serán los cafés formales? O a la inversa, no sé. Voy a elegir cuál de esos me voy a poner, qué ropa voy a utilizar. Ya para ponerme esta ropa yo tuve esa capacidad de elección entre 5, 10, 15, 20 camisas, cuál me voy a colocar este día, cuál voy a utilizar este día. Capacidad de elección, Pero también tenemos que ver que hay 3 momentos que están íntimamente interconectados y que estos elementos pues obviamente nosotros ya los hemos visto y tenemos que recordarlos. En este caso solamente hablamos de esa libertad, del término libertad, pero hay otros 2 elementos que nosotros también ya hemos visto. Estamos hablando en este caso sobre la moral, y también hablamos sobre la ética. Estos 2 términos ya los hemos reflexionado en periodos pasados. Y solamente recordando, decíamos que la moral es ese conjunto de normas que rigen nuestro comportamiento, que establecen, que regulan nuestro comportamiento en sociedad. Y la ética es esa reflexión que nosotros hacemos, que se hace sobre la moral, sobre ese conjunto de normas. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es apropiado o no es apropiado? Entonces aquí le aumentamos, le agregamos el tercer término, que es la libertad, que es el que estábamos viendo. Entonces la libertad con la moral y la ética se van a relacionar íntimamente. No podemos obviar estos elementos. ¿Por qué? Porque la libertad es esa elección que yo poseo. La moral es esa acción que yo realizo. Y la ética es esa reflexión. Entonces nosotros podemos decir que la libertad entendida como esa capacidad de elección que nosotros poseemos es esa condición de la acción moral. ¿Cómo se relaciona? La libertad es condición de esa acción moral que nosotros realizamos. Y obviamente esta acción va a dar paso a esa reflexión, que en este caso estamos hablando de la ética, ¿verdad? Y esta ética a la vez pues, va a contribuir a potenciar nuestra autonomía, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Nuestra autonomía moral y obviamente en consecuencia nuestra libertad individual. Entonces son 3 elementos, 3 momentos que se van a conectar, que se van a relacionar íntimamente y que nosotros tenemos que tenerlos muy presentes en nuestra vida, ¿verdad? La libertad, la moral y la ética. Son 3 elementos que nosotros
debemos de tomarlos muy en cuenta. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Espero que se encuentren pues bien, que todo les salga bien en este día, este fin de semana. Pues esperaría que lo disfruten, que lo pasen en familia. Les dejo el espacio para que puedan realizar las preguntas que cada uno de ustedes considere necesaria, que considere oportuna hacer, ¿verdad? Así es que ha sido un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Espero sinceramente ayudarles. También espero verles pronto, espero que nos veamos, que llegue ese día donde podamos nuevamente reunirnos y ser agradecidos, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios por esta vida que nos concede, ser agradecidos por la salud que Él también nos ofrece, que nos da, y también pedirle al Señor, a Dios, si nosotros somos creyentes, también tener esa confianza de que Él nos cuida, que Él nos protege y que nos vamos a ver pronto, ¿verdad? Así es que muchas gracias, jóvenes. Espero verles la próxima semana. Ha sido un gusto. Les dejo el espacio para las preguntas. Nos vemos.